Le ruego que imagine a un paciente que va a su consulta y después de recibir múltiples instrucciones y conceptos de su médico, le explica las consecuencias de su enfermedad. Y este paciente se niega a reconocer la urgencia de acatar todas sus instrucciones para poder librarse de esa enfermedad. El diagnóstico que ha dado su médico ha sido claro. Los síntomas son evidentes, pero muchas veces los pacientes se resisten a aceptar la directriz de su médico. Argumentan, justifican, niegan, pero finalmente nadie los saca de esa idea acerca de la necesidad de que cambien su manera de pensar, acerca de su condición y que adopten nuevos hábitos de vida. Algo similar ocurre con nuestros corazones. Cuando el Señor, por su gracia, a través de su palabra, nos deja ver cuál es la condición de nuestra naturaleza caída, pero nosotros nos resistimos a aceptar el diagnóstico y también los remedios que Dios nos da para dicha condición. El pasaje que leíamos, especialmente en los dos últimos versículos, el 20 y 21, nos hablan acerca de cómo el hombre, aún recibiendo de parte de Dios claras instrucciones, claras evidencias, claras señales acerca de los peligros que corre su alma, estos hombres permanecen indiferentes y no se arrepienten. Este pasaje nos muestra una verdad solemne, y es que los juicios de Dios no cambian el corazón caído y engañoso que el hombre tiene con el que ha venido a este mundo. El corazón caído se aferra a sus ídolos, a su idolatría. Se mantiene necio, terco, no quiere cambiar, aun si eso representa la salvación de su alma para ser librada de un destino eterno horrible. La lista de pecados que muchas veces esclavizan a la humanidad son vistos de una manera liviana, y de esa manera el ser humano persiste en mantenerse en su dureza de corazón y sin arrepentimiento. Solo Dios puede librarlos de un corazón engañoso. Solo Dios puede librarnos de esta condición caída. Por eso he querido dar como título a nuestra meditación de esta mañana: Dios nos libra del corazón engañoso.
Dios nos libra del corazón engañoso. Y vamos a tratar este tema bajo 3 enunciados. En primer lugar, vamos a ver que el juicio revela la dureza de nuestro corazón. En segundo lugar, veremos que el juicio revela la obstinación de nuestro corazón. Y en tercer lugar, veremos que el juicio revela la esperanza para nuestro corazón. Dureza del corazón, obstinación del corazón y esperanza para el corazón. Vamos entonces a orar y pedir que el Señor en su gracia ilumine nuestras almas y que su palabra dé fruto en nuestros corazones. Oremos. Padre bueno, queremos agradecerte hoy tu palabra, nuevamente este medio de gracia que nos has otorgado. Te pedimos, Padre, prepara nuestro corazón para recibirlo con sencillez, con humildad, con un corazón enseñable y por sobre todo, que tu palabra quiera operar y nos quieras otorgar el don del arrepentimiento para movernos de nuestra posición, para alinearnos más y mejor con tu voluntad. Señor, ruego por cada uno de los presentes que quieras tú, Señor, hablar a sus almas. Y pido también por el expositor que le des la gracia, la capacidad para exponer tu palabra. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Hablemos del primer aspecto. El juicio revela la dureza de nuestro corazón. Sabemos por la Escritura que todo ser humano ha heredado una condición caída, es decir, una condición de rebeldía natural hacia su Creador. Es lo que también se denomina una naturaleza pecaminosa o una depravación total del ser. Esto por causa de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres que representaban la humanidad y que como representantes entonces cayeron y con ellos todos los seres humanos. Cada vez que nos acercamos a este libro de Apocalipsis tan complejo, tan profundo, es también importante mantener en vista algo, y es el propósito, el tema de este libro. Este libro quiere presentarnos a Cristo en su gloria, pero también este libro quiere proveer un consuelo eficaz para la iglesia que transita como peregrina en este mundo caído y así se mantenga el pueblo de Dios fiel, victorioso sobre cada obstáculo que se levante para impedir que llegue a su destino final, que es la casa de su Padre, el reino de Dios. Esta carta le habla a usted y Dios esta mañana por su palabra le habla a su corazón, ya sea usted creyente o no. Dios quiere hoy advertirle acerca de los peligros para su alma y que aprendamos cómo podemos sortearlos de una manera piadosa y eficaz en la gracia de Dios. Y este aviso que el Señor viene hoy a darle a usted se presenta
mediante ciertos eventos que este capítulo 8 y capítulo 9 nos ha venido revelando a manera de 7 trompetas que emiten una alarmante advertencia que llama al arrepentimiento a toda la humanidad. A pesar de el ensordecedor sonido de esas 7 trompetas que el Señor hace resonar por toda la tierra, el corazón de los hombres parece permanecer inmutable, indiferente. Y eso es lo que nos hablan los versículos 20 y 21 de este capítulo 9 de Apocalipsis. Lo primero que quiero señalar aquí es, evaluemos la dureza de nuestro corazón. Como dije hace un momento, todos los seres humanos venimos a este mundo con un corazón caído, un corazón duro, un corazón impenitente, un corazón engañoso, un corazón indiferente a Dios, enemigo de su Creador. Y la quinta y la sexta trompeta que vimos ya en las pasadas oportunidades, a la luz de ese capítulo 9, desatan una actividad diabólica, ¿lo recuerda? Sobre el mundo entero. Una actividad diabólica controlada, pues es Dios el que está al control de todas estas cosas. ¿Y para qué Dios trae ese juicio? Bueno, trae ese juicio precisamente para dar una alarma, para hacer sonar una alarma, para dar una advertencia a la humanidad. Y cuando Dios desata esas fuerzas infernales sobre el mundo entero, hace que la maldad natural del hombre se desborde, dejando a su paso tristeza, dolor, miseria, muerte. Pero más aún, este juicio de Dios hace que muchos se aparten totalmente de Cristo, de la gracia, de la misericordia de Dios, dejándolos definitivamente muertos en sus delitos y pecados. Y esto que les estoy diciendo no es un cuento, no es una fábula, no es algo alegórico, no, es una realidad que vemos diariamente. Como he dicho en varias oportunidades a la luz de estos capítulos, ¿le parece poca la maldad y las atrocidades que diariamente se cometen sobre la tierra? ¿Y quién es el autor de tanta atrocidad? ¿No es el hombre? Y muchos ven esa realidad. Algunos hasta se escandalizan un poco de tantas calamidades que hay a su alrededor. Incluso muchos sufren por esa maldad rampante que cada vez escala más y más en la sociedad. Pero nada de eso les hace volver su mirada a Dios en arrepentimiento y fe. Ni los grandes desastres que el pecado genera segundo a segundo en el mundo entero hace que el corazón del hombre se arrepienta. Versículo 20.
La primera parte, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, note, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Ni aún así. ¿No se ha preguntado usted, querido hermano y amigo, por qué la humanidad, viendo tanta maldad que se desata sobre la tierra por mano del hombre, no se pregunta cuál es el origen de esa maldad que lleva a los hombres a cometer todo tipo de pecados, de injusticias, de inmoralidades, de asesinatos, etcétera? Porque la humanidad, viendo todos los días esa gran tragedia, no se pregunta, bueno, ¿y al hombre qué le está pasando? ¿Y por qué no vuelve su mirada a Dios en arrepentimiento? Bueno, porque como dice la Escritura, no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre está muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Está totalmente en tinieblas y cada vez quiere apartarse más y más de su Creador y sumirse más en esas tinieblas. Así que debemos tomar conciencia de cuán duro puede llegar a ser el corazón humano que, insisto, viendo, palpando casi y sufriendo muchas veces en carne propia la maldad del corazón que hay en los hombres que lo rodean, ni siquiera así voltea su mirada a Dios. Y eso me lleva también a un segundo aspecto aquí en esta primera parte. Y es que nuestro corazón puede permanecer aferrado a sus ídolos. Cualquier afecto, por favor, présteme atención, cualquier afecto de nuestro corazón que se convierte en una prioridad para nosotros, que se convierte en ese objeto al cual le damos una mayor importancia, le dedicamos más tiempo, mayor entrega, mayor sacrificios, mayores recursos. Eso es un ídolo en nuestro corazón. Cualquier cosa a la cual nuestro corazón se inclina. Por eso es que claramente debemos afirmar que no hay ateos en el sentido estricto de la palabra. Ateo es alguien sin Dios. Pero aquel que dice que es ateo, pero que dice que vive para su familia y que sus hijos son su adoración, pues ya tiene un Dios en su familia y en sus hijos. Ellos son su Dios. ¿Me comunico? Y otro dice, yo soy ateo, pero mi vida es el trabajo. Mi satisfacción es trabajar. Pues ese es su ídolo, ese es su Dios. No hay tales ateos en este mundo. Muchos se sirven a sí mismos, se adoran a sí mismos, a algún interés que les proporciona cierta clase de satisfacción, de contentamiento, de deleite. Preguntémonos si nuestro corazón no está siempre abierto, atento a buscar
contentamiento, a buscar satisfacción, a buscar deleite. Y nuestro corazón muchas veces lo busca en las fuentes equivocadas. Y esas fuentes equivocadas que no son Dios, suplantan al Dios verdadero, son los ídolos de nuestro corazón. Lo cierto es que muchos prefieren seguir en su rebelión contra Dios e idolatría que reconocerle, y se comportan como si estuvieran narcotizados, hipnotizados, cautivados, sirviendo a ideales irracionales y sumiéndose en la total insensibilidad y oscuridad espiritual. Por eso dice nuestro texto en el verso 20, en la segunda parte, ni aún se arrepintieron, note, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El autor nos habla en un lenguaje muy gráfico acerca de los ídolos. Y el hombre cambia o prefiere cambiar a Dios por un ídolo. Esa ignorancia, esa insensibilidad espiritual es el resultado de la idolatría. Tener el corazón puesto en algo que no es Dios es una idolatría que se expresa de diferentes maneras, como lo veremos más adelante. Y la idolatría puede ser física o puede ser espiritual. El texto nos habla, o el autor mejor nos habla en el contexto del primer siglo, donde se adoraban ídolos físicos, donde había templos para la diosa de la fertilidad, había templos para el dios de no sé qué, el dios de sí sé cuándo, y allá se iban las multitudes y adoraban esas imágenes y le sacrificaban a esas imágenes. Y hoy hay todavía un rezago de ese tipo de idolatría física. Muchos corren a ciertos lugares para adorar imágenes, lugares, etcétera. Pero la idolatría esencialmente nos deja ver el versículo 20 que conlleva un gran peligro. Convierte a las personas en autómatas, es decir, totalmente controlados por sus objetos de adoración, sean físicos o sean espirituales. Eso es lo que los domina. ¿No han visto la persona que tiene como ídolo a su mascota? Puede tener fiebre de 40 grados. El médico le acaba de diagnosticar pulmonía, pero adora a su mascota y sale en la noche bajo la lluvia a pasearla. No le estoy exagerando. Eso
¿No le parece irracional? Y eso es solo una ilustración. Así que detrás de esa idolatría hay un control. Esos ídolos controlan el corazón del hombre, porque Dios desató también, recuerde, el Averno. Abrió la puerta para que salieran huestes espirituales de maldad, y los ídolos que el mundo adora son ídolos donde detrás de ellos hay muchos demonios operando según la voluntad de Dios. La humanidad corre tras los ídolos del dinero, del deporte, la música, el entretenimiento, los videojuegos, la posesión de bienes y el disfrute de bienes temporales, de personas, de animales, etcétera, etcétera. Esos son los ídolos del mundo moderno. Y detrás de cada uno de ellos está la operación de esas entidades que Dios ordenó al toque de esta sexta trompeta para que salieran por todo el mundo, como dice este pasaje. Y esa idolatría ha cegado sus almas a tal punto que se niegan a ver que ese juicio de Dios que los afecta a ellos mismos, sometiéndolos a esos ídolos, es un llamado de atención divino, es una trompeta que les está anunciando un gran peligro para sus almas, y deben mover y despertar de esa situación y condición. Pero la humanidad no escucha ese sonido fuerte de la trompeta, ese llamado al arrepentimiento. Y el hombre incrédulo ve pasar la vida y continúa en esa necedad de adorar y servir a esos afectos de su corazón. Pero ¿qué del creyente? Y aquí debemos sacar entonces una enseñanza. El creyente también debe estar atento, debe estar alerta a estas cosas que estamos meditando y que nos presenta este versículo 20. Dice: los hombres aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios, ni las imágenes de oro, etcétera. El Señor también nos está llamando a estar atentos. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, el que Dios mismo al toque de esta trompeta envió al mundo entero, anda como león rugiente alrededor buscando ¿qué? A quien atrapar, devorar. Al cual, dice Pedro, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Porque es que en todo el mundo se desataron las huestes infernales, ¿lo recuerda? Así que esto no es solo para pensar y decir: ay, qué triste la condición de los incrédulos, mire cuán ciegos están, mire cómo adoran esos ídolos. Pero cuidado, que también puede atrapar al creyente. No se le permitirá, como ya vimos, matarlo.
ni arrebatarle su alma para arruinarla eternamente en el infierno, pero sí lo va a hacer sufrir las consecuencias si el creyente no está atento, resistiendo firme en la fe al enemigo que quiere devorarlo. Y esto me lleva al segundo punto principal. El juicio revela la obstinación de nuestro corazón caído. Así que lo primero que vimos es que ese juicio del Señor revela la dureza de nuestro corazón. Ahora veremos que revela la obstinación de nuestro corazón caído. Muchas personas, como ya lo he dicho aquí, se niegan a cambiar su manera de pensar. Prefieren morir en su propia obstinación. Primero muertos que descoloridos, ¿es que dicen? Y eso remarca en este contexto que Dios tiene mucha misericordia, pues no quiere dejar a estas personas en su obstinación, sino que envía este juicio para llamarlos al arrepentimiento. Mire lo que dice el versículo 21. Otra vez, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Claramente el arrepentimiento es el énfasis de estos dos últimos versículos que estamos meditando, el verso 20 y 21, que a la vez son el cierre y la conclusión de la sexta trompeta que ya hemos visto desde el versículo 12 en adelante. No cabe duda de que Dios quiere llamar al hombre caído al arrepentimiento. Su mensaje es muy claro. Dios quiere salvar al incrédulo. No se alegra con la muerte del impío, dice la Escritura. Él lo llama a volverse de su manera de pensar y moverse en dirección distinta, para que deje atrás su antigua manera de vivir. Y ese juicio que cae sobre el mundo, y como ya les dije, toda esa maldad que vemos, toda esa situación de hombres entregados a sus ídolos, debe llevarlos a reaccionar, porque Dios quiere que se arrepientan. Sin embargo, el corazón caído es terco, se resiste al cambio. Y aquí el verso 21 nos presenta muchos y variados los pecados a los que la idolatría conduce. Note que el versículo 20 nos habla de la infracción contra los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación y obligación con Dios. Y por eso el verso 20 habla de la idolatría y de servir a esos ídolos. Pero el verso 21 nos habla de la segunda tabla de la ley y de esos pecados que se cometen contra nuestro prójimo. Cuando el corazón del hombre decide quebrantar la primera tabla de la ley, es decir, abiertamente rechazar a Dios como su Señor y rendirle obediencia y adoración, automáticamente queda expuesto a llevar vidas que deshonran a su prójimo, llevar vidas pecaminosas que van en contra del bienestar de sus semejantes.
Y por eso son muchos y variados los pecados a los que la idolatría conduce. Cuando el corazón del hombre cambia a Dios por un ídolo, eso lleva a muchos pecados contra el prójimo. Y eso es lo que se nos menciona en el versículo 21. Así que aquí quiero remarcar este punto con la frase: pecados que muestran nuestros afectos idólatras. El último versículo hace un breve listado de esos pecados que evidencian que nuestro corazón es idólatra, que en una u otra medida no adora a Dios como su único Dios, sino que esa adoración la comparte quizás con ídolos. Juan relaciona aquí la idolatría con prácticas pecaminosas, horribles formas de oscuridad, pecado y rebeldía contra Dios. Y hoy Dios nos permite evaluarnos, hermano. Dios le dice a usted, me dice a mí, evaluémonos, examinémonos a la luz de este listado para tomar correctivos, porque aún su corazón y el mío pueden estar involucrados en cierta idolatría si descubrimos que hay todavía este tipo de pecados en nuestra vida. Evaluémonos, examinemos y busquemos correctivos y atendamos al llamado al arrepentimiento que hoy el Señor nos hace. En primer lugar, dice, no se arrepintieron de sus homicidios. Es indudable que cuando la idolatría campea en el corazón humano, eso se traduce en ese alejamiento de Dios, de su temor, de sus mandamientos. Y cuando alguien se aleja del temor de Dios, de sus mandamientos, de su obediencia, se desata todo tipo de locura en el corazón del hombre. Y esa locura se cristaliza en el homicidio, en la que muchos se identifican cometiendo esta clase de maldad. Sí, muchos, más de los que pensamos quizás. Tomar la vida de otro ser humano es algo atroz, ¿no le parece? Sin embargo, dice, no quisieron arrepentirse de sus homicidios, dice el versículo 21. ¿Cuál es la condición de la sociedad en la que vivimos hoy día, hermanos, amigos? ¿No es una cultura homicida? Por una o por otra razón, con algún motivo, por algún ideal, muchos toman en sus manos la vida de los demás. Asesinan de manera indiscriminada y masiva. Terrorismo, guerrilla, asesinos en serie, parricidas, fraticidas, etcétera, etcétera. Homicidas despiadados, con corazones totalmente deshumanizados. Son corazones que están avivados por el fuego del infierno. Recuerde que por eso se soltaron y se abrió el pozo del abismo. Y estos que acabo de mencionar no son nada distintos ni diferentes a todos los seres humanos que se unen para promover leyes, para asesinar
criaturas recién engendradas en el vientre de su madre. La idolatría ha llevado a ver que esta clase de asesinato es legítimo. Y han desarrollado teorías para sentirse a gusto con su conciencia y creer que esos homicidios no son nada. Y se niegan a arrepentirse de ellos. Y no solo el aborto, la eutanasia y cualquier otro invento que de manera inmoral e ilegítima toma la vida humana en sus manos. Son estos homicidios de los que la sociedad no quiere arrepentirse. Preguntémonos, ¿será que algún día la sociedad se arrepentirá de esto? Cuando vez tras vez las leyes se amplían más para aceptar este horrible asesinato de millones de seres humanos en el mundo entero cada día. Y no se arrepintieron de sus homicidios, dice el texto. Pero cuidado, hermano, la Escritura advierte de otro homicidio, que también muchos se niegan a arrepentirse. Y usted puede estar involucrado en ello. Oísteis que fue dicho, dijo el Señor Jesús, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de homicidio. ¿Cómo dijo, pastor? Sí. Cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de homicidio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga necio quedará expuesto al infierno de fuego. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?, dice Santiago. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y le está hablando a la iglesia, a los creyentes. Qué fácil es decir, el mundo, cómo es de terrible, homicida es la sociedad que nos rodea. Bueno, ¿y nosotros no tendremos también de qué arrepentirnos? En el trato que damos a nuestro prójimo, los pensamientos que tenemos contra ellos de manera descuidada, los juicios que abrigamos en nuestro corazón sobre ellos, nos hacen también homicidas. Pero sigue diciendo, no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. La palabra que se traduce aquí es una traducción de un término griego que se lee pharma, de donde viene la palabra farmacia, fármacos. No creo que los farmacéutas sean instrumentos todos ellos del diablo, pero esta palabra abarca todo lo relacionado con las drogas, las pociones, la química, droga dañina, droga utilizada como medio de control, droga para asesinar, incluso pociones mágicas que usan contra los seres humanos. Se puede hablar de muchos compuestos químicos que hoy día
se producen, unos para bien y otros definitivamente diabólicos. Millones de dólares se mueven en la empresa de la farmacia legal e ilegal. ¿Y cuándo será que estos sectores que usan la droga ilegalmente se arrepentirán de estas cosas? Darán cuenta de su idolatría. ¿Cuándo será que volverán su mirada a Dios y dejarán de traficar con estas cosas? Tampoco se arrepintieron de su fornicación. Claramente la Escritura habla de todo pecado que atenta contra la institución del matrimonio. Vivimos claramente en una sociedad pornográfica e inmoral que practica y permite toda clase de abuso contra el orden de género establecido por Dios. Unión libre, noviazgo sin compromiso, liberación sexual son la agenda del mundo actual que cada vez muestra escalada y se aleja cada día más de la norma divina, sin mostrar arrepentimiento, sin volverse a los principios y valores establecidos por el Creador. Aquí también se debe considerar que no solamente la práctica abierta física de la fornicación se configura como pecado, sino todo tipo de aprobación y aceptación en el corazón de alguna de sus manifestaciones. El Señor Jesús dijo que solo en el pensamiento, si se alberga algo relacionado con esto, ya es un pecado delante de Dios que demanda arrepentimiento inmediato y genuino. Y no se arrepintieron, por último, de sus hurtos. El robo, no solo sancionado por las leyes humanas, es el que se debe considerar aquí, sino toda clase de actividad que se configura como un robo, según la ley moral de Dios, y eso incluye robo a Dios, como dice Malaquías. Así que, hermano, amigo, en conclusión, el llamado aquí es al arrepentimiento genuino a través de este anuncio, de esta advertencia. Todo lo que pulula en nuestro alrededor, todos estos males, porque la sociedad sigue cometiendo homicidios, sigue abusando de sus hechicerías, sigue en sus fornicaciones, en sus hurtos, pero la iglesia del Señor debe arrepentirse también de estas cosas. Porque el juicio de Dios, dice el apóstol Pedro, empieza por el pueblo de Dios. Lo que significa es que Dios a través de estos juicios está purificando también su iglesia, llamándola también a buscar más y más conformarse al carácter de Cristo. Ese es el doble propósito de estos juicios. Así que hemos visto cómo la dureza de nuestro corazón caído lleva una obstinación en el pecado y la única esperanza es Cristo para el corazón caído. Y eso nos lleva a la conclusión del último punto. El juicio revela la esperanza para nuestro corazón caído. Vamos a abrir la escritura en Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Y quiero que sigan conmigo la lectura del verso 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿Muertos en qué? Delitos y pecados. Note,
en los cuales, porque le está hablando a la iglesia, a los creyentes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Note la condición de cuando andábamos en otro tiempo, antes de ser creyentes, cómo anda el mundo entero, cómo anda siguiendo la corriente de este mundo. Ojo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está Apocalipsis capítulo 9. Ahí está el momento cuando Dios decide abrir las puertas del abismo para que Satanás y sus huestes controlen al hombre caído. Todo ser humano anda conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el espíritu que está operando en ellos. ¿Sí me comunico? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Hermanos, ¿se puede dar usted cuenta de dónde nos salvó el Señor? ¿De lo que nos libró? ¿De la influencia infernal del enemigo en nuestras almas? Del espíritu infernal que ahora opera en todos los que no han creído. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cristo es la única esperanza para un corazón caído, que está bajo la influencia del infierno. No le pongamos palabras bonitas, esa es la realidad. Solo esa es la única esperanza para el corazón caído. La única manera de arrepentirnos de todas estas cosas que nos dice el versículo 20 y 21 de Apocalipsis es por la gracia de Cristo operando en nosotros. Por eso el creyente puede levantarse, remontarse y en la gracia de Dios esforzarse para mortificar su condición caída. Arrepentirnos, movernos de donde estamos cada vez más y más para dejar de seguir alineados como estábamos antes con el príncipe de la potestad del aire. Por eso, querido amigo, señor visitante, señora joven, por favor, hoy el Señor le llama a mirar a Cristo. Hoy le muestra la única solución para el corazón perverso del hombre que está bajo la influencia también del infierno. Nuestro corazón está muerto en delitos y pecados, dice el versículo 1. Y el fuego del infierno, el humo del infierno, inflama más y más ese corazón muerto en delitos y pecados, y por eso se cometen todo tipo de atrocidades y nada que se arrepienten de esas atrocidades, dice nuestro texto. ¿Me hago entender? Así que solo Cristo. Dios está mostrando su misericordia, Dios está tocando hoy la trompeta a su oído. Señor, señora, joven, arrepiéntase y crea.
Usted puede seguir viendo por el resto de su vida todas las atrocidades que el mundo comete a su alrededor, e incluso usted mismo cometer unas tantas, y nada de eso le llevará al arrepentimiento. Lo único que le puede llevar al arrepentimiento es la gracia de Dios en Cristo. Ruegue por su alma, pida el don de la fe, el don del arrepentimiento, vuélvase a Dios y suplique por su alma. Porque lo único que queda, si no hay arrepentimiento, es una horrible expectación de juicio y de ruina eterna en el infierno. Y nuevamente la iglesia recuerde que el juicio de Dios empieza por su casa. Y hoy el Señor nos anima, nos dice: ya hemos sido salvados, ya hemos sido rescatados, ya el Señor por su gracia nos ha dado un nuevo corazón. Podemos entonces arrepentirnos de nuestros pecados y alinearnos más y más con la voluntad de Dios y rechazar toda idolatría y arrepentirnos de cualquier otro pecado y seguir luchando, perseverando, mortificando ese pecado, porque no es que ya mañana usted y yo vamos a ser santos. No, es una continua lucha contra nuestra naturaleza caída, pero el Señor nos da el don del arrepentimiento para ir moviéndonos poco a poco, ir cambiando nuestra manera de pensar, no quedarnos en la necedad del corazón caído, que es una necedad, como vimos, que es un corazón duro, un corazón obstinado. El creyente ya ha sido librado de ese corazón duro y obstinado. Y el Señor nos da la gracia para cambiar nuestra manera de pensar, movernos en otra dirección y alinearnos más con la voluntad de Dios. Y la iglesia será así victoriosa para entrar en el reino en el día final. Amén. Oremos. Padre, Señor bueno, queremos agradecerte nuevamente por este texto. Son muchas las cosas que tu palabra contiene. La meditación, Señor, en tu palabra nos hace sabios, alumbra nuestro camino, denuncia nuestro pecado. Y solamente pedimos, Padre, hoy tu ayuda. Y queremos darte acciones de gracias porque nos has librado de una condición horrible, triste, estar bajo la influencia del infierno. Y nos has dado el don del arrepentimiento y te rogamos, déjanos ver la importancia de caminar hacia una vida de mayor obediencia a ti. Y ten misericordia de aquellos que aún no creen. Te ruego, ayúdales, sácalos, Señor, llámalos, déjales oír esta alarma, esta trompeta que anuncia el peligro para sus almas, que hoy puedan ser salvos, que tú quieras abrir sus corazones y dejarles ver tu gracia en Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén.